inmunidad del hoy desaparecido, por lo menos no se sabe su paradero, congresista, bueno, ya no tiene inmunidad, tiene que ir directo a la cárcel, Edwin Donaire. Esto ha sido así, 102 votos a favor, ninguno en contra y una abstención que vino desde Fuerza Popular. Él debe cumplir, como se sabe, una sentencia firme de 5 años y 6 meses por el robo de combustible en el Estado. Hoy viene el general en retiro, Francisco Vargas. Recordemos que el general Vargas fue inspector general del Ejército Peruano y él tuvo a su cargo la investigación que devino en descubrir este inmenso robo de combustible en el que Donaire participó y por el que tiene que ir derechito a la prisión, según algunas de nuestras fuentes a las que hemos consultado esta misma noche. Donaire está en el Perú, pero a lo que voy es que no ha salido del país, afortunadamente, y las fronteras están cuidadas. Después de lo de Inostroza, francamente hay que cuidar con celo las fronteras de nuestro país, pero la búsqueda es intensa. De hecho, mediante un oficio, el Poder Judicial, la segunda sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirigida al señor coronel, jefe de la Policía Judicial, está pidiendo, por disposición de esta segunda sala penal, la inmediata ubicación y captura a nivel nacional de Edwin Alberto Donaire Hodge, sexo masculino, nacionalidad peruana, de Ayacucho, nacido en 1952. Así que todos atentos a la ubicación de Edwin Donaire. El general Vargas viene más adelante. Abrimos el programa con la ministra de la Mujer y también elegida en el Congreso de la República por el mismo partido en el que llegó el señor Donaire, la señora Gloria Montenegro. Ministra, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, es inevitable comenzar con el caso Donaire. Han sido colegas de la misma bancada. Y este caso, además, viene desde antes de que usted fuese ministra. De hecho, cuando usted era congresista, el asunto de Donaire estaba ahí que quemaba. Mirando en retrospectiva, ¿por qué demoró tanto? Hubo una sentencia en primera instancia. Parece que en el Congreso muchos pelos no se movieron. ¿Quién lo protegió? ¿Ustedes o finalmente Fuerza Popular? Bueno, en primer lugar, mi posición fue muy clara con ese caso y con otros. Las sentencias del Poder Judicial están hechas para cumplirse y, por otro lado, no estoy de acuerdo que la inmunidad parlamentaria proteja a los congresistas por casos anteriores a su cargo y que no representen una defensa a la ciudadanía o casos directamente vayan de la mano con nuestra función congresal. Yo creo que... Pero ahí está la reforma política, pues. Es urgente e importante, lo he escrito en reiteradas oportunidades y justamente yo creo que uno de los actos más valiosos que puede hacer el Congreso es sacar adelante la reforma política. Y yo creo que hay un llamado para todos los partidos políticos porque tiene que haber un colador inicial y esas elecciones internas van a permitir que nuevos liderazgos surjan, que se implemente mejor este sistema de control, pero sobre todo que quienes nos representan tengan como primer requisito pues no tener ningún tipo de estos. Sí, pues. Ahora, le preguntaba lo de Fuerza Popular porque según 50+1, que es un grupo, digamos, un think tank, ¿no? Donde almacenan información, 50+1 dice que desde agosto del 2016 a enero del 2019, ahorita nomás, las votaciones de Donaire, de Alianza para el Progreso, todas eran con 92% con Fuerza Popular. O sea, de 561 votos, 516 fueron similares a los de Fuerza Popular. ¿Pierde Fuerza Popular en realidad con la salida de Donaire? Pierde un voto, y lo he dicho, Fuerza Popular no defendía a Edwin Donaire, defendía un voto más. De la misma manera se conversó en reiteradas oportunidades estos casos y aquí no hay nada más que debatir ni que juzgar. O sea, hay una sentencia, ahora sentencia firme y hay que cumplirla, ¿no? Y en el partido, en Alianza para el Progreso, yo sé que ahora usted se hace cargo, digamos, a tiempo completo del Ministerio de la Mujer, pero supongo que no ha perdido pues algún tipo de contacto con ellos. ¿Saben dónde está? ¿Le han hecho un llamado a que se ponga derecho? Porque hasta esta hora, 9:07, nadie sabe dónde está.
El código de ética de Alianza para el Progreso es claro. No se puede blindar a nadie por ningún motivo. Y las sentencias de la justicia son justamente para cumplirlas. ¿Usted le haría un llamado al señor Donaire? No sé si está viendo este programa o está en algún lugar del Perú, por lo menos eso dicen nuestras fuentes, que está en el Perú, que no ha salido del Perú, para que se ponga derecho. Yo hago un llamado a todos los que han faltado a la ley, que se pongan en derecho y que el Poder Judicial acelere todos los procesos y quienes le faltan al Perú vayan presos. Ahora, él dejó una amenaza velada hace no mucho. Dijo, no solo va a rodar mi cabeza, ¿no?, en la eventualidad de lo que ya pasó hoy, sino rodarán otras cabezas si yo caigo. ¿A qué se habrá referido? Habría que preguntarle a él, pero yo creo que es muy tarde para las amenazas. Su situación está definida y hay que cumplirla, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con los filtros en Alianza para el Progreso? Un mea culpa, ¿no? Porque Rosas se les fue. Ahora lo de Donaire. Esos filtros no han estado del todo ajustados, ¿no? Sí, yo creo que a nivel de todos los partidos políticos todavía nos falta mucho en la construcción de liderazgos a nivel de todas las regiones, provincias y distritos, de tal manera que sean aquellos que realmente nos representen, primero en los principios que como partido tenemos, segundo, que representen a la población, porque estamos llamados a eso, y tercero, que una vez que somos elegidos tenemos que responder a quienes nos eligieron, primero con nuestro trabajo transparente, honesto, oportuno, segundo, cumpliendo con el rol de fiscalización. Y tercero, no podemos estar pues de zancadillas aquí, roto uno, abro otro partido, lo cierro, me paso acá, por favor. Yo creo que eso hay que respetar y esa es la forma de construir partidos políticos. Ahora, a propósito de que mañana el jefe del gabinete, el señor Salvador del Solar, va al Congreso de la República, se está insistiendo en la conformación y en llegar hasta el final, no sabemos exactamente de qué, a través de una comisión investigadora que investigue o que ausculte, que haga pesquisas sobre el suicidio del señor Alan García. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mi opinión es bien clara y es contundente. Cada uno de los peruanos tenemos con mucho respeto, con mucha sensibilidad, de evaluar lo que pasó y de evaluar al expresidente Alan García. Pueden ponerlo desde mártir a como quieran, pero mi posición y mi evaluación no ha variado 1 milímetro de lo que siempre se lo dije directo cuando estaba vivo. Sin embargo, este es el momento de que todos nos unamos en un solo propósito, dejar a nuestro país realmente con una bandera alzada a todo nivel sobre la integridad y lucha contra la corrupción. Esa oportunidad en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial no la podemos perder. ¿Está entonces en desacuerdo con conformar una comisión investigadora en el Congreso? Totalmente. Yo creo que no podemos generar más comisiones de investigación que diluyen, que obstruyen, que obstaculizan el trabajo del Ejecutivo, porque lo que necesitamos ahorita es dar respuesta a profundidad a problemas tan graves que los tenemos estructuralmente marcados. Necesitamos superar la pobreza, necesitamos que realmente nuestro país no tenga ningún niño con anemia ni desnutrición. Necesitamos que la reconstrucción con cambios este año sea un año de ejecución de obras y para eso el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que al 2021 nuestro país sea un país que recibe el bicentenario con mejores alientos y sobre todo con mucha esperanza. Se critica mucho una suerte de uso y abuso de las comisiones investigadoras y justamente a propósito de esta propuesta para que se investigue el suicidio de García, el tema García ha vuelto a poner las miradas en la comisión Lavajato de la señora Bartra, que se omitieron cosas que hoy han saltado. Indicios habían en su momento y prefirió no investigarse. ¿Hasta dónde las comisiones investigadoras respecto a este uso y abuso, a su juicio? Usted viene además del Congreso de la República, tiene una licencia por ahí, pero digamos, se dedica por completo al Ministerio de la Mujer, pero ¿qué hacer con las comisiones investigadoras? Lo dije, Jaime, lo reitero e insisto. Yo creo que una comisión investigadora tiene mérito en la medida que no interfiere con el sistema de justicia y que encuentra los elementos para colaborar. Pero si
se juega a la inversa y más bien terminas protegiendo a gente delincuente que le hace tanto daño al país, entonces, ¿cómo es posible que permitamos que una comisión pase a otra y los resultados? Entonces, ¿y cómo evaluamos los resultados? En función a la utilidad de esa comisión y al objetivo por el cual se conformó. ¿La comisión Bartra protegió a García? La comisión Bartra, no te olvides que cuando se conforma la comisión Lavajato se decía, son primeras planas, no es comisión Lavajato, es comisión Lava Keiko, Lava Alan, ahora nos enteramos también, Lava Transportes Reina. O sea, al final, no. Con los hechos que conocemos hoy, usted se reafirma en que la comisión Lavajato fue lava otra cosa, lava, así como es, usted dice, Keiko, Alan, y yo creo etcétera. que esta es su oportunidad, porque si el Perú no aprende de lo que vive y de lo que ha pasado, esto se vuelve a repetir. A mí me gustaría que vean, por favor, las intervenciones y participaciones de cada uno de los invitados que tuvieron esta comisión, que se analicen las preguntas, cómo fueron tratados y los resultados de esta investigación. Yo creo que eso nos haría mucho bien para que realmente formemos una comisión investigadora cuando el Congreso tenga todas las posibilidades de aportar al país elementos nuevos y que no interfieran con el sistema de justicia. Si queremos hacer política de verdad, no podemos terminar con conclusiones politiqueras que, en lugar de sumar al sistema de justicia, realmente se retrasa todo lo que debemos avanzar. Y por otro lado, es fundamental analizar los antecedentes. Teníamos una comisión PARI, teníamos una comisión que estaba a cargo del señor Tejada, hemos tenido documentos importantísimos que realmente debieron ser puestos sobre la mesa y fueron mandados al archivo. O sea, aquello que realmente nos interesa se mandó al archivo, y realmente cuando queremos cubrir a alguien podemos gastarnos hasta 4 millones para sacar adelante algo que, en lugar de hacerle bien al país, le hace daño. O sea, al final bien pudo haber sido un gasto, digamos, excesivo, porque digamos, la comisión en sí, según cifras que se conocen, son públicas, fueron alrededor de 3 millones de soles, es decir, más de 4. Más de 4, ¿no? Así es. ¿Fue un gasto más que llegar a conclusiones concretas? Fue un gasto y más que una inversión, ¿no? Porque yo invierto en algo que me va a revertir. Eso ya suena a despilfarro. ¿No? Entonces, por supuesto. ¿Fue un despilfarro? Por supuesto. Bueno, hablemos ahora de la interpelación a la señora ministra de Educación, que es un tema que también ha surgido hoy y tiene que ver concretamente con estos textos cuestionados que usted el otro día en la radio nos decía que no le veía tanta gravedad. Sin embargo, se ha llegado a la figura de la interpelación. ¿Cuál va a ser? Digamos, evidentemente el señor Solar ha dicho, los ministros siempre van a responder, así es, ¿no? Que es lo que corresponde además así constitucionalmente. Pero siempre hay una lectura política. Es decir, aquí estamos ante un intento de solo interpelar, o vamos de nuevo a el encono, al enfrentamiento, a la confrontación, porque por ahí hay voces que saltan y dicen no se puede descartar una censura a la ministra, con lo cual entraríamos nuevamente en este escenario convulso que, me entiendo, nadie quiere, ¿no? No solamente nadie quiere, un entorno que le haría muchísimo daño al país en momentos en que debemos sumar esfuerzos para poner una agenda común que en 2 años sea viable, realizable y que le sirva a la mayoría de peruanos. En primer lugar, si bien todos los ministros podemos ser interpelados e ir y contestar la cantidad de preguntas que deseen, yo no considero que sea justo que a una ministra que tiene 1 mes en el cargo, que ha puesto orden a nivel nacional en muchos temas administrativos, en muchos temas pedagógicos, temas en ordenar la cantidad de docentes que faltaban y las plazas, sobre todo al interior del país, tenga que pasarse ahora días en contestar unas preguntas que pudieron haberse contestado en la Comisión de Educación o en cualquier otra que se necesitara. Tampoco estoy de acuerdo con que mencionen que van a interpelar al señor
ministro del Interior, y tampoco estaría de acuerdo que en estos momentos en que estamos justamente sacando adelante reformas importantes para el país, estamos desarrollando en cada una de las carteras programas sustanciales para el desarrollo económico y social del país, tengamos que estar nuevamente entrando a ese sistema de obstrucción que no nos deja salir adelante. Ahora, es tan polarizado este asunto del género, este asunto de los textos, por lo menos las declaraciones que se han escuchado de congresistas de Fuerza Popular, que son los que promueven esta interpelación, que uno podría anticipar que las respuestas no van a ser del todo satisfactorias para los que promueven esta interpelación, con lo cual no sé si el gobierno está evaluando el escenario de una censura a la ministra Pablo. Espero que nadie hable de censura a estas alturas. ¿Pero qué pasa si sí? Porque estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para que en estos 2 años el Perú vea resultados diferentes, y ojalá el Congreso se sumara para dar muestras que de un trabajo conjunto salen muy buenos productos. Claro, pero ese es el escenario ideal. Pero en el otro escenario no lo podemos descartar. Además hay una fijación y antecedentes muy concretos sobre la cartera de educación. ¿Le suena a Jaime Saavedra? Pero eso es lo más grave. A ti te consta, y yo creo que al Perú le consta, cómo defendía Jaime Saavedra, justamente porque la columna vertebral del desarrollo del país es la educación, y no podemos mantenerla en un sistema de interferencia y de arbitrariedad permanente, porque es donde más afectamos al país. ¿Cuál debe ser la reacción del gobierno entonces? Yo creo que en estos momentos vamos a asistir a la interpelación y debemos ser totalmente contundentes en nuestros principios que hemos presentado. Te hablo de manera directa que desde el Ministerio de la Mujer, donde somos el ente rector de la política nacional de igualdad de género, respondemos con mucha claridad a que este enfoque tiene que resaltarse y subrayarse con una connotación totalmente positiva para nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, porque lo único que tenemos que tener presente es que para que el país se desarrolle, ese 50% de la población que representamos debe ser tratada en la igualdad. Claro, pero los fujimoristas no quieren eso. Entonces ahí va a haber un encono, digamos, no quiero ser ave de mal agüero, pero las respuestas muy probablemente no satisfagan a los fujimoristas, porque ellos quieren que desaparezca de la currícula la palabra género. Ese bloque fujimorista que no tenía capacidad y apertura para dialogar ya no es tan consistente como lo era en sus inicios y durante los primeros años. Yo creo que se están reagrupando. Hay gente que, hay congresistas, hay colegas de Fuerza Popular que tienen como prioridad sacar adelante el desarrollo del país. Y eso me consta porque he estado en la Comisión de Educación, de Inclusión Social, de Mujer, y he visto un trabajo sumamente importante a favor de la educación. Entonces, yo creo que este es el momento de entender y comprender los conceptos que son vitales y que somos parte de 193 países y que hemos firmado dentro de la Agenda 2030 un compromiso vital para el desarrollo. Dentro de ellos está superar la pobreza, dentro de ellos está que todos tengan agua, dentro de ellos está la igualdad de género. No podemos decir, estoy de acuerdo con 16 objetivos menos con uno. Por eso, la vez pasada decían exactamente lo mismo. Y mire lo que pasó con Saavedra. Y después lo que empezó a suceder. Repito, no quiero ser ave de mal agüero, pero ¿cuál es la respuesta que el gobierno tendría preparada? No sé si lo conversan en el Consejo de Ministros ante un eventual pedido de censura. No nos hemos puesto en ese terreno porque estamos apostando a que la cordura, el razonamiento y la debida argumentación nos saque adelante de todos estos procesos, porque nosotros realmente... ¿No está pecando de ingenuo? Espero que no. Espero que realmente reactivemos ese trabajo conjunto en favor del país. ¿Y si viene la censura, qué? Bueno, yo creo que se tomarán las medidas necesarias y esperamos que sean las mejores nuevamente para nuestro país. Pero el nivel de respuesta ahora que ha vuelto esta discusión de que no se puede descartar la carta del
cierre del Congreso, de ir a pedir cuestión de confianza, ¿eso se conversa también en el gabinete o no? No hemos conversado. La verdad que terminamos tardísimo las sesiones de consejo, viendo las prioridades que tiene cada una de las carteras, viendo las soluciones al interior del país y repartiendo, organizando de manera dinámica cómo vamos a repartirnos esos roles. Y yo creo que ahí hay un rol fundamental entre el presidente y el premier, que hay que respetar esa agenda que nos han puesto para los próximos meses. Ahora, ministra, mirando el tema, sobre todo un tema muy concreto sobre su cartera, que también está emparentado con la política del enfoque de género, es el de los feminicidios. Así es. Ya estamos mayo y ya hay 54, ¿no? Estoy llevando bien la cuenta. Ya. El 2014 fueron 100, 2015 103, 2016 105, o sea, la curva hacia arriba. 2017 116 y 2018 149. Estamos mayo y estamos casi a la mitad de lo que fue el año pasado. Poquito menos. Entonces, parece que ninguna política está funcionando. Mira, hay documentación con base científica que nos habla del backflash. Se siente la cultura machista que realmente estamos poniendo el pie sobre el cuello de los agresores. Entonces dicen, esa mujer que es objeto de mi ira, que es objeto de mis pasiones, que es objeto, yo la descuartizo, pues la meto en un cilindro, pero no voy a dejar que yo vaya preso. Si es que yo veo cómo la desaparezco y sigo para adelante con mi cultura machista. Pero también es cultura machista cuando escuchamos que están maltratando a nuestra vecina y no levantamos la línea 100 y avisamos a la policía que se acerquen de manera inmediata para poderla asistir. Como también es cultura machista el que lamentablemente a puestos donde califica una mujer sea cedido para un hombre. Claro. O que en esos puestos justamente que ganan las mujeres con todos los méritos del caso, ganen 30, 40, 50% menos de lo que gana el hombre. Entonces, el poner el piso parejo significa igualdad de género. Denle, por favor, el mayor valor positivo, porque nos va a ayudar como país y para que el desarrollo económico, porque somos una fuerza productiva, también se dé. Eso nos va a dar la base para el cambio social. Bien. Así es que a trabajar de manera conjunta. Gracias, ministra. Vamos a ver qué pasa el 9 de mayo en la interpelación a la ministra Flor Pablo. Le agradezco por su presencia y siempre a ti, es Jaime. un gusto conversar Solamente con usted. Un segundo. Brevemente, porque ya viene el general Francisco Vargas. Un saludo para el general Francisco Vargas y que todo salga bien, ¿no? Lo que necesitamos en el país en estos momentos es unión para ese trabajo conjunto. Mañana vamos a exponer el plan para los niños, las niñas y adolescentes con muchos indicadores que tienen que ver con el desarrollo social, que es el fundamento de la gestión de Martín Vizcarra. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Vamos a la pausa. Venimos para conversar, ya lo dije, con el general en retiro Francisco Vargas. Él fue inspector general del Ejército. Él investigó hace casi 15 años el tema del gasolinazo, así se le llamó en los recortes y las investigaciones periodísticas, y finalmente han terminado con lo que ha pasado hoy, que Edwin Donaire vaya derechito a la cárcel, a donde debió estar hace buen tiempo. Sin embargo, su paradero aún es desconocido. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. El mejor regalo para mamá está en Iraoka. Con Mirai, alta tecnología para todo lo que mamá necesita. Aproveche sus ofertas especiales para que mamá disfrute de la calidad y tecnología de Mirai. Porque el mejor regalo para mamá está en Iraoka. National Geographic presenta Las Fronteras de la Ciencia. Descubre los avances científicos que transformarán nuestro mundo. Primera entrega, Descifrar el cerebro, por solo 9,90 soles. El 46% del territorio peruano se halla en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que convierte a Perú en el tercer país más frágil del planeta ante el cambio climático. Con miras al Bicentenario, es urgente adoptar mejores políticas en temas de sostenibilidad ambiental que mejorarán la conservación de nuestros hábitats naturales.
RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque convertir al Perú en un país sostenible es tarea de todos los peruanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. El general de retiro Francisco Vargas fue inspector general del Ejército cuando se destapó el caso del robo de combustible. 12 años y pico han pasado desde entonces hasta que hoy finalmente el Congreso de la República le ha levantado la inmunidad a Edwin Donaire y la Suprema se ha pronunciado y ha dicho que debe pasar 5 años, 6 meses en la prisión. General Vargas, buenas noches. Buenas noches. El camino recorrido ha sido largo, ha sido extenuante. Esto comenzó con una investigación que usted hace en inspectoría. ¿Qué siente después de 12 años y varios meses? Bueno, sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, bien por la lección que tenemos al frente. Al margen de los nombres, las fechas, las cantidades y los hechos, la lección es importantísima y lo que la población debe de ver, las autoridades deben de ver, es que los funcionarios del Estado deben hacer el mejor uso posible de los bienes del Estado. Creo que esa es la lección que debemos de rescatar de todo este terrible drama. Varios comenzando por Donaire, en su momento cuando usted inicia la investigación, me decía que eran amigos suyos. Eso debe haber sido doblemente difícil, me refiero a la investigación, y no solo la investigación, sino finalmente encontrar este robo. El resultado. Claro, cuando comenzó la investigación, yo no sabía quiénes eran los implicados, sabía que había una irregular administración de la gasolina y el petróleo que se asignaba al Ejército, pero no pensé que estaban implicados mis amigos, compañeros de trabajo de tantísimos años. Sin embargo, el Ejército estaba por encima de un mal entendido sentimiento de camaradería, de compañerismo tal vez. No, la institución estaba por encima de ese sentimiento de amistad de años. Eso dice mucho de usted y supongo que en el trayecto 2006, 2007, 2008, usted debe haber recibido una cantidad de presiones que no me puedo imaginar. ¿Nos puede contar algunas? Bueno, sí, la inspección comenzó cuando fui nombrado inspector general del Ejército en diciembre del 2006, ¿no? Hasta febrero del 2007 que se entregó el informe de investigación al Contralor, al señor Matute. Bueno, hubieron 1000 presiones, amenazas, habría que ver los periódicos, ¿no? Toda la campaña de difamación que se hizo contra mi persona, las amenazas vedadas por teléfono. Lo peor fue las amenazas contra mi familia. Realmente eso fue muy bajo y muy cobarde. ¿Donaire tuvo algo que ver con eso? No lo sé, no sé quién, no sabría decir quiénes fueron, ¿no? Pero sí puedo decir que recibimos ese tipo de amenazas. Amenazas, insultos y... ¿En qué margen de tiempo estamos hablando? Durante la investigación. ¿Años? Oh, no, de diciembre de 2006 a febrero 2007. Luego continuó, pero más atenuado. Y en algunos momentos, por ejemplo, cuando pasó la investigación de la Contraloría General
al Ministerio Público, nuevamente las amenazas y las tonterías. Cuando pasó del Ministerio Público al Poder Judicial, y en agosto del año pasado, nuevamente se incentivaron cuando el juez dio la sentencia, ¿no? Y varios oficiales fueron a prisión. Claro. A prisión, ¿no? Entonces se imaginará todo lo que pasó. ¿Alguna vez usted encaró a Donaire? Muchas veces. Claro, yo fui inspector general del Ejército y él era el comandante general del Ejército. Más difícil. Yo estaba todavía. en el sexto piso, en el quinto piso, creo, y él estaba en el sexto piso. Bajaba las escaleras y nos encontramos. ¿Y qué le decía? Prefiero pasar eso por ahí. No se puede decir lisuras por televisión, ¿no? Claro, pero nos lo podemos imaginar. Seguro. Él, cuando usted lo encaraba, ¿cómo lo encaraba? ¿Y qué respondía él? Evitemos las lisuras, ciertamente, pero entiendo que él se excusaba, es decir, le daba a usted, lo desviaba, lo mandaba al desvío, le decía, bueno, acá no pasa nada, o digamos, o ya más bien usted sentía que él actuaba con miedo, reaccionaba con miedo frente a las imputaciones que tenía. Él decía de que yo estaba actuando con maldad, porque no estaba respetando la amistad y el compañerismo y el espíritu de armas de tantos años, y que debería de callarme, de quedarme callado por el bien del ejército. Y yo pienso lo contrario. Uno no puede quedarse callado por el bien de su institución. Fíjese que después del informe, de la investigación y ahora con el resultado, ¿no? Desde esa fecha no hay un caso de corrupción así tan grande como el que hemos lamentablemente visto el año 2007. Ningún caso de corrupción así tan fuerte como este del 2007 que ahora nos reúnen, ¿no?, para conversar sobre ello. La Fiscalía estima que el monto de combustible robado son 2.551.000 soles. Dios mío. Bueno, eso es lo que la Fiscalía ha encontrado evidencias. Pero la Inspectoría encontró 30 millones de soles aproximadamente al precio de ese tiempo momento, de lo que posiblemente haya sido el monto del peculado. 30 millones de soles. Qué bárbaro. O sea, 10 millones de dólares. ¿Cuánto se pudo haber hecho por el ejército con 10 millones de dólares? Dígame una sola cosa, o dígame lo que se le ocurra. Armas, municiones, equipo para nuestra gente, que era lo que se necesitaba en ese tiempo. El ejército levanta las banderas del honor y levanta la figura de Bolognesi. ¿Qué diablos es esto entonces? Sí, pues, ¿qué diablos es esto? Tienes razón. Fue algo terrible, pero se cortó, no hay más, ¿no? Y espero que esa lección sea escuchada y aprendida y nunca olvidada por los oficiales y por los miembros de todas las Fuerzas Armadas, de nuestro país, para que no se vuelva a repetir nunca más ese caso. Esto es una lección. Esa es la lección. No se debe volver a repetir, independientemente de los nombres de las personas, ¿no? Vayamos a lo grande. Y lo grande es la lección que se dejó, que la Inspectoría dejó en ese momento. La única vez que se recuerde que hay un caso de corrupción tan grande que es detectado desde dentro de la institución y no por un periodista de investigación o por un elemento de control externo o algo. La Inspectoría leía las cifras: 44.200 galones de gasolina de 84, 129.800 galones de petróleo 2D. Las dotaciones de combustible aumentaron, petróleo en 889%, gasolina en 624%. Esto fue una farra, esto fue un robo a mano armada. Sí, realmente. ¿Y dónde estará ahora Donaire?
Digamos, puede ser que, No lo sé. y, digamos, poniéndose, usted lo conoció mucho tiempo, puede recurrir a algún viejo amigo de armas. ¿Dónde podrá estar? Lo que dicen es que está dentro del Perú. Bien, ok. Ya aparecerá mañana seguramente. ¿Sí? Esperamos. ¿Te confía en eso? Esperamos que le quede un poco de honor todavía, un poco de dignidad y que no se esconda a la justicia humana. Porque es vergüenza tras vergüenza, ¿no? O sea, esta es una segunda vergüenza para la institución. El comandante general del Ejército es el oficial que debe dar el ejemplo a todos los oficiales subalternos. Debe ser un ejemplo, pues, de honor, de dignidad, de valentía, de coraje. Es el comandante general del Ejército. Así es. ¿Cómo se va a esconder? ¿Cómo va a traicionar a sus subalternos? ¿Cómo va a hacer mal uso de los recursos que le dan? ¿Cómo va a engañar a su gente? Hizo firmar documentos falsos a cerca de 41 oficiales, técnicos y suboficiales. Y por esos documentos falsos, 41 oficiales, técnicos y suboficiales fueron enjuiciados hasta ahora y están metidos en este juicio. Y ellos dicen, se quejaron con razón, ¿no? Yo solo cumplí órdenes de mi comandante general porque yo confiaba en él. Sí, pues, claro. Usted dice que ojalá le quede aún un poco de honor. Yo creo Él que está sí. en la clandestinidad en este momento. ¿Usted se atrevería a decirle algo en este momento, ya que aún no se entrega a la justicia? Bueno, no sé en realidad cuál es la situación, pero imagino que la policía en algún momento irá y lo... ¿Pero qué mensaje le daría usted a Donaire en este momento? Que se entregue, por supuesto, que se entregue a la justicia humana. No debe temer a la justicia humana, más debería temer a la justicia divina, a la justicia del Dios de los ejércitos. El Dios de los ejércitos, en la última inspección que hace a todos los soldados, les va a preguntar, ¿fuiste una persona de honor? ¿Fuiste una persona leal? ¿Fuiste un verdadero militar? Eso va a preguntarle el Dios de los ejércitos. Ese es el juicio que debería tener, más que un juicio por peculado. General, lo felicito por el trabajo porque después de tanto tiempo, finalmente esto, no digo que se cierra porque falta que el señor vaya a purgar la prisión que la justicia le ha dictaminado, pero el trabajo ha sido encomiable. Bueno, no ha sido realmente mi trabajo, yo solamente lo detecté y lo investigué inicialmente. Pero se lo pudo haber callado. Claro. Le dijeron que se calle, lo amenazaron. Sí, seguro, pero no me callé, ni lo haré nunca. Pero ahí hay un trabajo de la Contraloría, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Pero si usted no hacía lo que hizo, esto quedaba en nada. Sí, claro. Eso por lo menos creo que hay que ponerlo en valor y resaltarlo. Sobre todo después del tiempo transcurrido y que lo hayan amenazado por eso. Creo que eso merece también una reivindicación. Le agradezco por la entrevista. Le agradezco a usted por permitirme hacer que esto no se olvide, que la lección no se olvide, por encima de los nombres. La lección no se olvide jamás. El general en retiro Francisco Vargas fue inspector general del Ejército y encontró el tremendo robo que lideró Donaire de combustible y finalmente, hoy por hoy, Donaire tiene orden de captura, la policía lo está buscando por aire, mar y tierra. Vamos rápidamente a la pausa, viene el congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, más adelante no se pierda el economista Diego Macera. Vamos a hablar sobre las pensiones y además sobre el futuro del sistema previsional. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung.
National Geographic presenta Las fronteras de la ciencia. Descubre los avances científicos que transformarán nuestro mundo. Primera entrega, Descifrar el cerebro, por solo 9 soles con 90. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos. ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles. En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP con el compromiso de Movistar. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Está con nosotros el congresista Alberto Quintanilla del Nuevo Perú. Congresista, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, por estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, un tema controversial sin duda, lo que ha pasado hoy día. Se ha suspendido por 120 días a la congresista María Elena Foronda por haber contratado como asesora de su despacho a la señora Nancy Esperanza Madrid Bonilla. Ella fue condenada por el delito de terrorismo por integrar el MRTA y todos sabemos muy bien qué cosa fue el MRTA. Usted votó en contra de la suspensión de Foronda. ¿Por qué? Votamos en contra porque es una infracción supuesta que no está tipificada ni en el Código de Ética ni en el reglamento del Código de Ética. Y es más, la Constitución en el artículo 139, inciso 22, dice que la política penitenciaria, o sea, las condenas penales, buscan rehabilitar y resocializar a los delincuentes. Pero en el Estado, es decir, vayamos al principio. Yo sé que en el reglamento no está tipificado, ¿no? Siendo puristas, digamos, algo que a pie de página también se le achacaba a Fuerza Popular en algún momento, pero siendo puristas no estaba en el reglamento. Sin embargo, una persona condenada por terrorismo en el MRTA quiso bombardear el Congreso, el MRTA tenía la política de capturar el Estado, de petardear este Estado oligárquico, etcétera, etcétera. Hay un tema de principios también, ¿no? Bueno, yo creo que es un tremendo error político el que cometió la señora congresista María Elena Foronda. Y por eso ha sido suspendida, pues. Pero en el Congreso es un fuero político y por eso un error político se le suspende, ¿no? No son infracciones éticas. O sea, ¿por qué? Porque, mire, si no hubiese habido un reglamento y un código de ética, pudo el Congreso, mediante una votación, determinar si era o no conveniente. Pero ya hay un reglamento y un código de ética que no estipula que esto es una infracción. Claro, pero es una cuestión de principios, es una cuestión elemental de conocer la historia reciente y decir, a ver, un ratito, esta señora va a ganar o ha cobrado hasta del 2016 al 2018 134.177 soles, ¿no? Se le pagó de los erarios públicos. Y uno dice, wow, la viuda de un policía gana mucho menos. ¿Qué fue esta guerra interna? Es decir, no es tanto lo que dice la letra, el purismo, es sentido común y es conocimiento de la historia, ¿no le parece? Yo creo que hay que diferenciar, digamos, las penas que tienen que requerir una especificación expresa y cuando lo tienen excluyen. Porque yo le pongo, mire, toda la gente que ha cometido delitos de corrupción, hay varios que están implicados y que están en el Congreso y que estarían supuestamente levantando los planteamientos. El señor Alberto Fujimori, ¿por qué está condenado? Está condenado, entre otras cosas... Derechos humanos. Por derechos humanos, pero también por corrupción. Así es. Y tiene una... se le ha condenado y se ha fijado una reparación civil
que no, en favor del Estado, que no ha pagado. No ha pagado. Entonces, Ni un podemos sol. decir que todo lo que siguen al señor Fujimori no debían estar en el Congreso. Acá Entonces, levantamos la voz contra la corrupción y la levantamos muy alto, pero también contra aquellas personas que quisieron dañar nuestro país. Y además, fíjese qué contradictorio. El MRTA planeó un ataque, un secuestro del Congreso de la República. Y la señora Madrid, militante del MRTA, trabaja en el Congreso. Es decir, hay una cuestión de principio. No sé si nos estamos entendiendo. No, yo entiendo, mire, o sea, yo condeno el terrorismo. Nosotros hemos sido víctimas de terrorismo. Todos hemos en sido Puno. víctimas del terrorismo. O sea, todo el país, pero particularmente en el caso mío, nosotros hemos sufrido personalmente, como mi familia, 6 atentados terroristas. O sea, usted revise la historia en Puno, el desplazamiento que se hizo con la Federación Campesina, con la Iglesia Progresista Surandina y con algunos miembros del Partido Aprista, entre ellos el señor Víctor Urbiola, que en paz descanse, que fue prefecto durante más de 5 años en Puno, donde se enfrentó a Sendero. Claro, pero con y mayor logramos razón, invitar. con mayor razón, ¿por qué permitir que esta señora, yo no digo que la señora tenga el derecho a reinsertarse a la sociedad, tiene todo el derecho de reinsertarse a la sociedad, pero en el Congreso, que su partido lo quiso, su grupo terrorista lo quiso volar, en el Estado, el Estado que quiso capturar? O sea, hay un tema elemental, mi querido congresista. Yo no defiendo al terrorismo, yo no defiendo la MRTA. No, pero, o sea, pero digamos, de ahí la señora Foronda se equivocó. La señora Foronda no debió contratar a esa señora ahí, si siendo del MRTA. Bueno, se equivocó. Por eso yo es una condena política que hay que quiero, hacerla. ¿por qué usted no votó a favor de que esto se... Porque parece una consigna de la izquierda. No, nosotros tenemos que apegarnos en determinados casos a lo que dice la legislación y la Constitución. Entonces, posteriormente se ha sacado una norma que dice que los terroristas y los violadores que cometen delitos contra niños y de violación sexual no pueden ser maestros, pero está la norma que la tipifica. Y si alguien considera, digamos, que decir que todo lo que han sido condenados en alguna oportunidad, así sean rehabilitados o no trabajen, debían decirlo. Porque tenemos que también... Porque además usted, como buen conocedor, digamos, de la izquierda, que la izquierda además históricamente también fue víctima de Sendero, también fue víctima del MRTA, o sea que con mayor razón sabe usted perfectamente que la guerra popular nunca termina. Nunca. La guerra popular podrá tener, como decía Abimael, paréntesis, bajas, momentos en los que estén cuesta arriba, pero la guerra popular no termina jamás. Entonces, a alguien que ha sido condenado por terrorismo, ponerlo en el Congreso de la República es una vergüenza. Es una vergüenza, es un error político. Pero ha debido votar entonces a favor, pues. Pero, digamos, nosotros tenemos que apegarnos y votar de acuerdo a conciencia con apego a la legislación. Y la legislación no condena esa acción. Entonces, suspenderla a la congresista Mariana Foronda, no estamos hablando de suspenderla a la señora Nancy. No. A la señora Nancy además se fue liquidada, se fue pagada. Bueno, pero en todo caso, digamos, ahí estaríamos yendo contra el principio de la resocialización. No, Entonces, claro. es un problema. Es que, le digo, yo creo que ella tiene todo el derecho de resocializarse en el sector privado, porque hay también un resentimiento, una herida que el terrorismo le dejó a este país. Y eso no se puede soslayar, eso no se puede pasar por agua tibia. No se puede soslayar, pero hay que, en todo caso, legislarlo y normarlo, porque si no estaríamos yendo contra los principios. ¿Qué buscaba la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional? Busca cerrar heridas y construir un nuevo país a partir de eso. Y yo creo que parte de que de acuerdo, eso pero no avance con conocimiento, es porque ciertamente... con conocimiento. Usted no me ha negado lo que le he dicho. La guerra popular nunca termina. La lucha por la captura de este Estado oligárquico, ¿no?, nunca termina. Entonces, una persona condenada por terrorismo, muy bien, usted tiene el derecho a reinsertarse a la sociedad, pero usted militó en un grupo terrorista que quiso bombardear este Congreso. Usted alentó políticas que decían que este era un Estado al que había que capturar. Entonces, un mínimo de decoro, pues eso resiente al país. Yo sé que en la legislación, en la norma, en el papel no está, pero también hay un tema de principio, pues. Pero, digamos, encima en esa bancada hay un señor que ha propuesto indultar a Abimael Guzmán en el Frente Amplio, ¿se acuerdan? Sí, el señor Tucto, con el cual pues ahí hay algo que no, hay algo que duele, hay algo que hiere.
Pero tiene que entender usted, digamos, que hay que actuar también en un momento dado con apego a la legalidad, porque ¿qué va a ocurrir, digamos, si la señora Mariana Foronda interpone una acción de amparo y finalmente, o un habeas corpus, y finalmente el Poder Judicial ampara y luego el Tribunal Constitucional ratifica esa decisión, va a volver y va a tenerse que retribuir? Ese es el error. Lo que sea, digamos, en la legislación nunca tenemos que actuar en base, digamos, a una reacción ante una no es una emoción. reacción, es el país, hay que pensar, digamos, más por arriba, ¿no? Pero bueno, señor Quintanilla, el tiempo se nos ha terminado. Va a ser un gusto poder conversar en otro momento. Cuando usted quiera. Gracias por la invitación. Vamos a hablar ahora, tras la pausa, con el economista Diego Macera. Ya sé que usted está esperando el tema de las pensiones. El gobierno ha anunciado aumentos, pero vamos a mirar el tema previsional con Macera. Luego de esta pausa, nada está dicho. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía y además un destacado, muy reconocido economista, está con nosotros. Diego, bienvenido. Muchas gracias por Hola, encantado por la invitación. A ver, vamos al punto, a la yugular. Este anuncio de incrementar a los pensionistas de la 19.990, mínimo 500 y el máximo 895, 893, ¿no? 500 y 893 desde junio. El gobierno dice que lo tiene controlado, el gobierno dice que está en caja, claro, sale de la nuestra, sale de la que apoquinamos con la declaración de impuestos. Correcto. ¿Hay en verdad caja o esto es populismo también? Ahí se están moviendo cosas. No, de que hay caja, hay caja. El tema es qué cosa dejas de hacer por gastar. Eso, ¿qué cosa estamos dejando de hacer? Millones de soles, ¿no? O sea, lo primero que hay que entender es que el sistema de pensiones no debería funcionar así. ¿No? Lo primero que tienes que entender es que el sistema de pensiones debería ser financiado por sí solo. O sea, los que aportan hoy día a la ONP, su monto debería ser suficiente para cubrir a los pensionistas de hoy día. Pero no alcanza, porque ya tenemos más o menos 1,5 millones de aportantes al mes, y los pensionistas son un poco más de 500,000 y el número no cuadra. Entonces, esa diferencia para cubrir a los pensionistas de hoy día tiene que venir con la de la nuestra. Claro. ¿No? Y eso viene siendo más o menos el 20% del presupuesto de la ONP cada año. Eso sin el incremento. Eso sin el incremento. ¿Y ahora? ¿Ya? Ahora vas a sumarle, mira, más o menos transferimos 1.500 millones de soles, vas a meterle un 30% de repente adicional a lo que ya le estamos metiendo todos los años para cubrir ese hueco que hay en la ONP. Un hueco que además probablemente se vaya expandiendo en el tiempo porque la población se va haciendo cada vez más vieja. Entonces tenemos cada vez más una demografía cada vez más vieja, cada vez menos personas en edad de contribuir y cada vez más personas pensionistas. Entonces, eso se va a hacer eventualmente insostenible y por eso fue que se pensó en hacer esta transición, ¿no?, de la ONP a una AFP pública. Correcto. ¿No? Que es ¿En una qué quedó alternativa eso? razonable, ¿no?, Así que es es. hacia donde se debería caminar. Digamos, si es pública o no es pública, ese es otro debate, pero lo importante es que se tiene que hacer el paso a sistema de reparto, como es hoy día, a cuentas de capitalización individual, que es como una AFP. Eso es bueno que se explique así con la claridad con la que tú explicas las cosas.
En ONP esto va a un fondo. Es un pozo común. Es un pozo además como medio oxidado, Sí, como medio viejo. Un pozo donde las personas aportan. Sí, y todo va ahí y todo se va ahí, chocolatea. todo se junta, y a aquellos que hayan cumplido 20 años de aporte, esa parte es fundamental. Ininterrumpidos. ¿Ya? No, pueden ser interrumpidos. ¿Ahora Pueden son ser- interrumpidos? pueden ser interrumpidos. Ya cambió. Sí, pueden ser interrumpidos, pero Ya. tienes que demostrar que has aportado estos 240 meses, 20 años. Ya. Si no lo demuestras, y ese es un punto importantísimo de esta reforma, si no lo demuestras no te toca nada. O sea, si puedes tú no aportaste- demostrar un mes. Tú aportaste 19 años. Ya, y 11 meses. ¿Ya? Y 11 meses no te toca nada del fondo. ¿Ya? Y esa Eso es una injusticia. exactamente. Es. Yo creo que ese es el punto fundamental hacia donde tiene que ir la reforma. Todos estamos de acuerdo en que 415 soles, 800 soles no es suficiente y que ya está embalsado desde hace 18 años ese monto, ¿ya? Y que había que hacer una corrección para arriba. Todos de acuerdo con eso. Ahora, ¿dónde está la injusticia mayor? ¿En estas personas que efectivamente tenían una demanda rezagada por casi 2 décadas o en estas personas que no van a recibir nada y que no son pocos? Son casi 2/3. 2/3 De las estos personas que de los no que han- de los que están aportando Ya. no van a recibir nada después. ¿Ya? Entonces, esa es la injusticia ¿Por qué? mayor. Porque no han podido. No llegan a los 20 años de No aporte. llegan a los 20. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado informal donde Correcto. las personas entran y Claro. salen de la formalidad. La mayoría no llegan a tener 20 años consecutivos o no de aporte a la ONP. ¿Y esos fondos a dónde se van? Se van a financiar a los que sí tuvieron la suerte de tener 20 años o más de aporte. Ya, pero esto es Merecido. una barbaridad. Es decir, el gobierno está contemplando tímidamente, ayer con la ministra de Trabajo aquí, no se atrevía a decirme si AFP pública, pero tenían una reforma previsional. ¿Por dónde debe ir esa reforma previsional? Que suena muy gaseoso y en Sí, teoría. hay muchos componentes que está dando la vuelta al mismo tiempo. Uno es del aporte por IGB, ¿no? O sea, en vez de 10% de tu sueldo, o en vez de, o conjunto con,